Y la semana pasada pues vimos que empezamos capítulo 3, que como vimos es la segunda parte de Colosenses. Estamos ya en este bloque del deber cristiano, el deber de nuevo vivir en Cristo. Y Pablo empezó en capítulo 3 hablando de eso y quería poner una cita porque hoy vamos a cambiar. El domingo pasado vimos la perspectiva que tenemos que tener para empezar el nuevo vivir en Cristo. Pero hoy Pablo va a hablar de este proceso y el proceso empieza con algunas cosas negativas. Y el Warren Wiersbe dice así, dice, ahora cambiamos de lo positivo a lo negativo. Dice, a algunas personas no les gusta lo negativo. Danos doctrinas positivas, dice. Olvida de las advertencias negativas y las admoniciones. Pero las advertencias y mandamientos negativos brotan de las verdades positivas de las doctrinas cristianas. Es por eso que Pablo escribió, hacer morir pues. Cuando dice pues, está mirando a lo que venía antes. Ninguna cantidad de conversación positiva curará un apéndice reventado. El médico tendría que actuar negativo y sacar el apéndice, cortando y haciendo todo ese que es doloroso, pero es para salvar la vida. Entonces, el Dr. Wiersbe dice, lo positivo y lo negativo van juntos, y uno sin el otro lleva a un desequilibrio. Y eso hemos hablado muchas veces. Si una iglesia simplemente, o un predicador, siempre habla de lo que es positivo o bonito, Dios es amor y tal, y nunca habla de la justicia, la santidad y cosas así, está desequilibrado, ¿no? Y si uno siempre está hablando del pecado y lo negativo, tampoco ayuda, porque la gente empieza a sentir que soy un gusano, que Dios solo quiere machacarme. Y entonces tiene que tener siempre un equilibrio, y la Biblia hace eso en todo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, avanzando en esa parte. Entonces, vimos la semana pasada, aquí en esta segunda parte del capítulo 3 y 4, la perspectiva que era la actitud que tenemos que tener, mirando a las cosas que están arriba y no las cosas de la tierra. Y vimos que cuando Pablo habla de eso, no está hablando de lo bonito, de lo físico, sino está hablando de lo moral. Cuando dice, no, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. La palabra en griego, cuando dice de la tierra, que literalmente son en las cosas terrenales, no está hablando de los bonitos puestos de sol, no está hablando de las montañas, las cosas que Dios ha creado que son buenas. Está hablando de cosas morales, y esto lo vamos a ver hoy en versículo 5, cuando empezamos el proceso que tiene dos pasos. Uno es arrojar lo de la vida vieja y otro es añadir lo de la vida nueva. Hoy vamos a ver la primera parte de eso. Pero, ¿cómo es la vida de quien se ha apropiado de la resurrección de Cristo? Y en esta parte aquí de Colosenses 3, 1 a 17, vamos a ver todo ese proceso de el nuevo vivir en Cristo. Pero el proceso tiene esos dos pasos, como vimos en el anterior. Arrojar lo carnal y añadir lo espiritual. Hoy vamos a ver solamente la primera parte. El proceso es un cambio de vida, de la vieja vida, la vida antigua, en la carne, a la nueva vida en Cristo. Entonces, todo este pasaje, y ahí hay un puente. ¿Qué es lo que comunica un puente? Que vas de una cosa a otra cosa, y cruzas. Cambias de un punto a otro punto. Y eso es lo que es el cambio de la vida antigua a la vida nueva. O como yo dije, la vida vieja a la vida nueva en Cristo. Entonces, Pablo va a dar dos pasos en este proceso. Dos pasos. Arrojar lo carnal, que vamos a ver hoy, y añadir lo espiritual, que veremos en el próximo mensaje. Entonces, vamos a sacar la basura. Vamos a sacar la basura porque cuando llega la hora de la limpieza de primavera, como se llama en casi todo el mundo, la gente después del invierno, que el tiempo es malo, hace frío, no puede hacer muchas cosas, pues cuando empieza a ponerse el tiempo bueno, ¿qué hace la gente? Empieza a limpiar la casa, pintar, hacer todas las cosas que tiene que hacer. Pues cuando tú haces una limpieza así de primavera, normalmente no coges todo en las bolsas de basura y lo dejas ahí en el salón. Y lo dejas ahí, y ya está. Lo coges toda la basura y ¿qué es lo que haces? Lo sacas afuera. Y eso es lo que Pablo va a decir hoy. Vamos a sacar la basura. ¿Y qué es la basura? Es todo
lo de la vida y la naturaleza vieja. Es la vida vieja, la naturaleza vieja. Y eso es lo que Pablo va a decir, hay que sacarlo de nuestra vida y hay que seguir adelante. Entonces, después de la perspectiva de poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, ahora vamos a sacar lo que está aquí abajo. Y ese es el pasaje que vamos a ver hoy, en versículos 5 al 11, que es el primer de esos dos párrafos, que son del 5 al 17. Y vamos a ver este pasaje, voy a quitarme para poder leer. Dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces este párrafo ahí es el que habla de este paso de dejar atrás, de hacer morir, de sacar la basura de la vida vieja. Y cuando Pablo menciona esa cosa, él resaltado como siempre en blanco lo que son los mandamientos, lo que son los imperativos. El primero es hacer morir lo terrenal, y él, en la misma palabra en versículo 2, por eso sabemos que cuando él dice en 2, como miramos en el sermón anterior, poner la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra, no está hablando de no mirar las cosas buenas en la creación que nos rodea. Está hablando de cosas morales, de lo terrenal. Y eso es lo que él va a describir aquí ahora con todos los pecados y las cosas que él pone aquí en esta parte. Entonces, este es el primer imperativo, hacer morir lo terrenal. Y luego, dejar también todas estas cosas. Y añade más a lo que estaba en versículos 5 y 6, añade más en versículo 8 y la primera parte de 9, no mintáis. Y luego, él da lo que es este proceso que vamos a ver en el segundo bloque, cómo ponerlo, pero habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido de nuevo. Esos son los contrastes que veremos. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, y todo eso son cosas que vamos a ver hoy, por eso lo resalté en blanco, y vamos a tratar de sacar la enseñanza de ahí. Entonces, arrojar lo carnal. Pablo menciona lo que es pecaminoso en versículos 5 a 8, lo terrenal. Bueno, dice hacer morir lo terrenal. Bueno, dice hacer morir pues, como vimos en la cita del Dr. Wiersbe. Pues significa mira atrás. Es un resultado. Hacer morir pues ¿qué? Pues basado en lo que él ha dicho antes, ¿no? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahora él va a dar el proceso en versículo 9 a 11 que vimos, habiéndoos despojado y revestido y tal. Entonces, cuando él habla del pecado, lo divide en podemos decir dos bloques de pecados que tenemos que arrojar. Primero, versículo 5, son los pecados que son sensuales. Y ahí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Esas son cosas que tienen que ver con nuestros sentimientos, el sentido de placer, de coger, de codiciar, de desear, de experimentar. Todo es algo sensual, algo que tiene que ver con los sentidos. Y eso lo vamos a ver. Y luego el segundo bloque son los pecados que podríamos decir que son sociales, cosas que tienen que ver con otras personas. Por ejemplo, la ira, el enojo, la gritería, las palabras deshonestas, etc. No son cosas que tienen que ver mintiendo unos a otros, son cosas más sociales. Y vamos a ver en la aplicación enseguida de que ese nos enseña algo acerca del pecado, ¿no? Cuando estamos enseñando en el seminario teología, hay un área de teología que se llama amartiología, que es el estudio del pecado, viene de la palabra griego de pecado. Y ahí estudia todo lo que tiene que ver con el pecado. Y una de las cosas que la Biblia enseña del pecado es que el pecado no hay pecados gordos y pecados pequeños. Es que el pecado es el pecado. Y ese lo vemos en esos dos, porque normalmente lo que nosotros consideraríamos pecados gordos, cosas que nos escandalizan, ¿no? La fornicación, el adulterio, la impureza, esto, que son cosas pero normalmente si alguien tiene gritería, tiene ira, no solemos mirarlo como algo tan grave.
Y ese es un error, porque en la Biblia siempre, cuando hay listas de pecados, y se puede mirar en cualquiera de las listas que hay, siempre incluye lo que nosotros llamamos pecados gordos con lo que son más pequeños. Y lo que tenemos que mostrar, recuerda que el tema de Colosenses es la preeminencia de Cristo, y cómo lo mostramos en nuestra vida, pues andando correctamente. Y eso es lo que vamos a ver ahora sacando esas cosas. Entonces, lo pecaminoso o las cosas terrenales que él dice que hay que hacer morir son ¿qué? Todo tipo de pecado. No importa si es lo que llamamos pecados gordos o pecados pequeños. Todo es igualmente malo para la vida en Cristo y tenemos que echarlo, hacerlo morir. Entonces, aquí hay una lista de lo que dije, que eso es fornicación, impureza, pasiones, desordenado, malos deseos, avaricia. Todas esas cosas son más bien con las cosas sensuales, tienen que ver con los sentidos, con el placer, con el deseo. Y esos, la ira, el enojo, malicia, maledicencia o calumnia, el lenguaje obsceno, la mentira, todas esas son cosas que tienen más bien un enlace social. Es lo que hacemos para con otras personas. ¿Me seguís hasta ahí o no? ¿Sí? Vale. Entonces, estos son los dos que tenemos que hacer morir todo. No dice hacer morir los pecados gordos, porque ese no está en la Biblia. Hay que hacer morir todo lo que es terrenal. Y los pecados que llamamos gordos y los que llamamos pequeños, pero es una mentirita, es una mentira blanca, es una cosa. Y ese, la Biblia dice, pero no mintáis los unos a los otros. Es decir, que todo esto tenemos que hacer morir. No podemos dejar o luchar solo contra las cosas gordas y luego guardar en nuestra vida las cosas pequeñas. Si yo soy muy fiel y no tengo adulterio ni hago cosas malas, pero luego, por el otro lado, soy un hombre iracundo y maltrato emocionalmente, psíquicamente a mi familia, estoy pecando de igual manera, ¿no? Aunque soy muy fiel en el sentido sensual o lo que sea, pero que el otro no. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Bueno, Dios está enseñándolo a través de Pablo, pero no podemos distinguir, aunque humanamente hablando lo hacemos siempre. Y obviamente las consecuencias de los pecados son diferentes. La consecuencia de un adulterio no es lo mismo que una mentira, aunque los dos hacen daño, pero hacen daño a diferente grado, ¿no? Un asesinato o una bofetada son dos tipos de pecado, pero uno es permanente, el otro... entonces, las consecuencias son sí de rango, pero el pecado realmente ante Dios no es un rango de pecado. Y eso es lo que tenemos que ver de esas listas. Entonces, unas aplicaciones que va con esa primera parte de lo que son los pecados, ¿no? Y luego veremos, pero para mi proceso, primero tengo que enterrar la vida vieja, por eso tengo ahí la tumba con su florecita ahí arriba. Tengo que enterrar la vida vieja pecaminosa y dejar de vivir ahí, hacer morir. Eso es un imperativo, hacer morir es un mandato, es una orden, hacer morir lo terrenal. Y eso tiene que enterrar la vida vieja, hacer ese paso de puente, y eso es algo importante que veremos en el proceso ahora. Y luego tenemos que reconocer que no hay pecados gordos y pequeños. Todos son iguales en los ojos de Dios o ante los ojos de Dios, y todos son dañinos a mí mismo y a otros. ¿Okay? Que eso es algo que es muy importante. Haz morir aquello en lo que tú piensas que hay un deleite, pero que en realidad solo hay muerte y destrucción. ¿Qué es la paga del pecado? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, sabemos que el pecado solo provoca daño. Y por eso Dios a través de Pablo está diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros. No sigue viviendo ahí, estás en una nueva vida. Recuerdo cuando estuvimos en capítulo 1 y Pablo dijo que Dios, cuando creísteis en Cristo, os trasladó del reino de tinieblas, el reino de Satanás, al reino de su Hijo amado. Había un cambio. Y esa es la nueva vida que nos ha dado, y ese es el nuevo vivir en Cristo que tenemos que seguir. Entonces, esas dos aplicaciones que tenemos que hacer: enterrar la vida vieja para siempre, porque cuando alguien está enterrado es para siempre, a menos que sea creyente, y en el día de la resurrección pues ya subirá. Y luego reconocer que no hay pequeños o grandes y pequeños pecados. Si evito los grandes y hago los pequeños, sigo haciendo daño, ¿no?
Hemos hablado de eso muchas veces. De hecho, muchos de los proverbios que hemos dicho a lo largo de los años dicen que las palabras a veces hacen muchísimo daño, y dice que hay el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, dice en Proverbios, y Santiago en capítulo 3 también dice lo mismo. Hay que evitar y no pensar que si no estoy robando un banco o siendo infiel, que no tengo un pecado en mi vida, pero si hablo malamente y miento y calumnio a otra persona, etcétera, pues entonces estoy haciendo daño. Entonces, la otra parte de arrojar lo carnal, ahora viene el proceso. El proceso de arrojarlo viene en versículos 9, 10 y 11. Y aquí dice, el proceso es habiéndoos despojado y habiéndoos revestido o renovado. Esto es lo que versículo 10, al final del versículo 9, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios que lo creo, se va renovando. Entonces aquí vemos que hay una acción, pero es continua. Y eso es algo importante, porque la acción de habiendo despojado y revestido no son dos cosas. Cuando Pablo lo pone aquí, la construcción del griego es una sola cosa, ¿no? Es como dos caras de una moneda. Tú no puedes tener una moneda que solo tiene cara y no tiene cruz. Es imposible. Siempre tiene cara y cruz. Una moneda sin cara y solo con cruz, pues no será... que no existe, es que no podemos ni contemplarlo, que puede tener un lado en blanco, pero sigue siendo la cruz de una moneda. Es como, en una de esas cosas, un profesor mío en el seminario decía, ¿cómo suena una mano aplaudiendo? Pues una mano aplaudiendo no existe, porque un aplauso son dos manos, entonces una mano no es un aplauso, entonces no, es algo sin sentido. Y como no podemos contemplar una moneda sin dos caras, en la forma que está construido, eso de habiéndonos hecho una cosa y habiéndonos hecho la otra, esas dos caras van juntos como una sola acción. Y es como cuando alguien se arrepiente. Cuando se arrepiente, como hemos dicho muchas veces, el arrepentimiento es un cambio de 180. Tú vas en una dirección y el arrepentimiento es que dejas esto para ir a esto. Dejas la vida vieja para ir a Cristo. Y esas son dos cosas que son realmente una. ¿Me seguís o no? Porque ese es lo que este proceso de habiendo dejado esto y habiendo revestido el otro, lo vamos a ver más en el próximo mensaje, porque él va a seguir desarrollándolo. Pero es un solo proceso y continúa, porque luego él dice, en versículo 10 al final dice que se va renovando. Se va renovando. Es un gerundio, se va renovando, es decir, que es algo que continúa. Es como decir que el corredor se va corriendo, porque continúa, no dice él corrió. Bueno, que entonces se acabó la carrera, pero si se va corriendo es porque continúa en la carrera. Y eso es lo que está diciendo aquí, que ese proceso de haber despojado y revestido, que se hace de una vez, vamos a ver... es algo que permanece y continúa toda la vida cristiana, todo el nuevo vivir cristiano. Siempre estamos renovándonos día tras día. Por eso en Romanos 12 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Es algo que se va renovando, es algo que tiene que hacer constantemente, y ese es el proceso que está ahí. Entonces, el proceso de despojaros y revestiros se hace de una vez para siempre, porque el verbo en el griego indica una acción, una sola acción, pero de una sola vez, pero con resultados que continúan adelante. Esa es la voz aorista, se llama, que hemos hablado de eso en otros pasajes, que nos enseña que cuando, como ejemplo, Cristo murió de una sola vez. El domingo pasado, cuando estamos hablando de la Santa Cena, y estamos hablando de que no estamos sacrificando a Cristo aquí. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Cristo se sacrificó de una vez para siempre. Fue a la cruz una vez para siempre. Resucitó una vez para siempre, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que no pueden repetirse. Y la forma que el griego tiene para eso de habiéndoos despojado y habiéndoos revestido, esa es una acción que sucede una sola vez, pero continúa adelante. Y vestidos de nuevo hombre es el mandato
o el mandamiento, o la orden que Pablo da, es el imperativo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, un par de aplicaciones que tenemos de eso también. Entonces, para mi posición, que tengo, todo ese proceso me da una posición, que se me va a cambiar. Bueno, recordar que todo el proceso se va renovando en mi vida continuamente. La voz es presente, indica crecimiento constante. Esa es la primera aplicación. Recordar que todo el proceso se va, y luego tener seguridad y confianza, porque el cambio, ese cambio que ha hecho, de despojarme de eso, ha sido hecho para siempre. Solo tengo que creerlo y vivirlo. Por eso dice hacer morir, y en otro pasaje dice consideraos muertos al pecado pero vivos para Cristo. Son cosas que tenemos que decidir y hacer para seguir adelante. Y luego, por último, tengo que dirigirme a la meta de la madurez espiritual. Por el versículo 11 al final del 10 dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es el conocimiento pleno? Ese lo vimos en capítulo 1, cuando Pablo estaba orando por ellos, y ese es uno de esos términos que estos falsos maestros se jactaban de tener. Tenemos el conocimiento pleno, el conocimiento secreto, el misterio de esto, y Pablo está otra vez un poco devolviendo la palabra a ellos, diciendo no, pero el conocimiento pleno viene en Cristo, y este proceso de despojarse del viejo hombre, de renovarse del nuevo hombre, esto es hasta llegar a la madurez en Cristo, hasta llegar al conocimiento pleno. ¿Y cuándo llegaremos al conocimiento pleno? Cuando estemos con el Señor. Y antes no. Entonces nadie nunca puede decir, yo he llegado a la meta. Hermanos, ya estoy ahí y no tengo que hacer más nada en la vida cristiana. Mentira. Tenemos que todos seguir avanzando hacia la nueva vida y hacia crecimiento en Cristo hasta el conocimiento pleno. Donde no hay, ahora dice, no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo libre, sino que Cristo es el todo en todo. Lo que está diciendo es que ya todas esas diferencias que la vida terrenal pone, tú eres de una clase social, de un grupo étnico, de un sexo o un género, hombre, mujer, o de una edad, adulto, niño, todas esas cosas ya no tienen importancia. Y él está diciéndolo en un contexto cuando los judíos creían, yo soy mejor que todos los gentiles, yo de la circuncisión, descendiente de Abraham, tal, tengo la ley de Moisés y eso, y los incircuncisos, los bárbaros, los gentiles, ellos no tienen nada de eso, ellos van rumbo al infierno, ¿no? Esa es la idea que muchos judíos, los fariseos sobre todo, tenían. Y él dice que no, pero que esas diferencias, cuando alguien viene a Cristo, ya eso se borra. Se borran esas diferencias espiritualmente hablando, en cuanto a la salvación, en cuanto al cambio, todos somos iguales en Cristo. Ahora se nos quita que Dios todavía tiene responsabilidad y papeles diferentes en la Biblia para diferentes cosas de la iglesia, de la familia, etc. Pero está hablando de la vida espiritual, del valor espiritual que cada uno tiene ante Dios. Como yo he dicho muchas veces, hay religiones que no permiten que las mujeres puedan ser salvas, que son los hombres. Y yo recuerdo que os conté la historia de ese misionero que estuvo en Tailandia hace muchos años, y en cuando vino a contarnos de su experiencia, que había topado ahí en el hotel con una mujer que estaba tratando de ganar la salvación cuidando los gatos de la calle, y ella tenía en su casa 200 y tanto de gatos, porque pensaba que así ella podría llegar a tener la salvación, porque como mujer no podía. Y él explicó eso en esa conferencia que yo escuché hace tantos años. Y yo decía, pero qué barbaridad, ¿no? Pero en Cristo esas cosas no existen. Cualquier persona, mujer, hombre, adulto, niño, joven, viejo, rico, pobre, de una etnia, de otra, todos tienen la misma oportunidad para tener el nuevo vivir en Cristo y seguir avanzando. Entonces, es una cosa de madurez espiritual, de pleno conocimiento, y no podemos usar lo que hemos hecho en ese proceso de cambio, no podemos usarlo para hacernos mejores que nadie, ¿vale? Entonces, ¿por cuál camino vas a decidir? ¿Por cuál camino vas a decidir? Si el pecado en los ojos de Dios es lo mismo, no hay gordos y pequeños, si la vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual que requiere ese esfuerzo para llegar a la meta de la madurez, entonces tengo que tomar una decisión de arrojar lo viejo, arrojar y desechar y sacar la basura de la vida vieja, para luego, lo que veremos en el próximo mensaje, añadir lo espiritual. Y entonces este primer paso
es una decisión en qué camino me voy. ¿Voy para la nueva vida o me quedo atrás en la vieja vida? Y ese es algo que es insólito y no tiene sentido de hacer así. La vida cristiana es ese proceso continuo que empieza de una vez, pero se va renovando de día en día en día. Es algo, un proceso constante hasta que lleguemos al final de la meta, que como dice en Hebreos 12, con los ojos puestos en Jesús, que es la meta, sigamos corriendo la carrera que está puesta delante, porque no hay otra cosa que nos queda. Primero tenemos que tener la perspectiva que vimos en el mensaje anterior, y ahora tenemos que seguir este proceso que comienza sacando la basura, y luego vamos a ver que continúa añadiendo a mi vida las cosas espirituales. Hoy solo hemos visto la parte negativa, pero en el próximo mensaje, el próximo párrafo, viene la parte positiva. Y entonces ese es el cambio que Dios quiere comenzar en nosotros. Y ojalá que nosotros podamos seguir adelante con eso y no tener que quejarnos y decir, no, ese es muy difícil. Porque como estaba en una de las imágenes, cuando hablaba yo que el pecado, todo tipo, grande, chico, hace daño. Ese tenemos que, a mí mismo y a otros, tenemos que tenerlo en cuenta. Y terminando con lo que dice el versículo 6, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay una consecuencia para los que desechan eso. No, ese no me hace falta. Pues Dios va a ser el último que juzga estas cosas. Así que vamos a poner este mensaje en manos del Señor y orar un momento, y luego seguimos con los anuncios para hoy. Padre amado, queremos darte gracias por lo que hemos visto en tu palabra de comienzo de este proceso que Pablo está explicando, de la nueva vida en Cristo, del nuevo vivir en Cristo, y pedimos que tú nos ayudes a entender que el proceso comienza con ese cambio de dejar atrás la vieja vida y de avanzar hacia la nueva vida que nos has dado. Ayúdanos a reflexionar sobre lo que hemos visto en ese párrafo, en estos versículos, y que podamos aplicarlo a nuestra vida para que tú estés contento con nosotros y lo que estamos haciendo, siguiendo a tu Hijo Jesús. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.